nunca antes en la historia de la humanidad había sido tan fácil crear una empresa, que tenemos acceso a crear una multinacional sin todos los costos operativos que antes teníamos. Mentor de personas súper exitosas, empresario con mucho éxito, speaker, experto en marca personal. Tiene un podcast que ha llegado a ser el número 1 en negocios en español en todo el mundo. Hoy tenemos con nosotros a Luis Ramos. Había seguido la carrera de la rata que dice, ¿no? Y llegué muy alto en la empresa. Teoría, yo lo había conseguido, ¿no? Todo lo que te dicen de estudia, consigue un trabajo. Cada paso que yo daba, peor me sentía. Claro, es que Elon Musk tiene 150 millones de seguidores en Twitter, es correcto, pero fijaros el potencial de su marca personal. Elon Musk tiene 150 millones de personas en Twitter. Tesla, ¿cuántos tiene? 15. La marca personal siempre es más fuerte que la marca profesional. ¿Qué habilidades tiene que tener una persona que empieza una marca personal? Todas las que no nos han enseñado en la escuela. Básicamente. Yo creo que la mayoría que estamos viendo este vídeo, la cara no lo sé, pero la voz nos suena seguro del montón de resúmenes que hemos querido escuchar encima. En este mundo del emprendimiento, ¿no? Que queremos ir tan rápido, tus resúmenes nos venían genial. ¿Sabes qué pasa? Cuando yo lanzo libros para emprendedores, yo estaba seguro que no me iba a escuchar ni Dios. Básicamente digo, no, si es que nadie lee libros. En España el promedio de libros leídos por año es de 7-8 libros por año. Wow. ¿Vale? Y ahí incluimos novelas y de todo. En México, que es donde yo vivo, el promedio es de 2,5 a 3 libros por año. Entonces, en general, el mundo latino o hispano no leemos libros. Entonces, claro, hacer un programa en el que hablas de libros, dices, no me va a escuchar ni Dios porque nadie lee. Y encima libros de emprendimiento, que es como más nicho, yo pensaba, no me va a escuchar ni mi tía. Y bueno, pues escucha mamá y tal, pues ¿qué le vamos a hacer? Me hace ilusión, era mi hobby. Esa fue la sorpresa, que mucha gente no lee, pero le gustaría leer. Y entonces esa inversión de tiempo que no tiene de 8 o 10 horas que comentábamos sobre lectura de un libro, una horita sí le pueden dedicar. Y de ahí ha ido la cosa creciendo y ahí vamos. Más de 100 millones de descargas, de escuchas. Es una locura, tío. Sí. Pero, claro, más de 100 millones de escuchas, pero ¿cuántos libros has tenido que leer para hacer todos esos resúmenes? Resumidos, hay más de 300 episodios, que deben ser unos 280 libros. Algunos libros han hecho más de un episodio, ¿no? Entonces deben ser para el programa casi 300. Leídos en mi vida, más de 1.100 libros llevo leídos, 1.150 yo creo ya debemos llevar leídos hasta ahora. Wow. Sí. Nosotros hoy nuestro trabajo tiene que ser sacarte todo lo que tienes en la cabeza, porque hay tantos libros y toda la experiencia que llevas vivida que nos va a ayudar muchísimo. ¿Sabes qué pasa? Puntualización. Leo muchos libros. Cuanto más libros leo, menos aprendo. ¿Sabes qué? Se está creando un libro de calidad mediocre últimamente que asusta. Es cada vez más. Por eso leo tanto. Y por eso muchos los leo muy rápido. Porque algunos son de ojearlo para decir, es que es lo mismo. Es que son los mismos ejemplos, es que es el mismo concepto, claro. ¿Sabes? Mucha gente está bebiendo de las mismas fuentes y regurgitando el mismo contenido de otra forma. Entonces, muchas veces te diría, estoy leyendo libros intentando encontrar agua fresca, ¿sabes? Cuesta cada vez más. Total, qué buen punto. Y releer también es una opción muy buena, ¿no? Es lo que más hago. De hecho, libros para emprendedores son libros que yo he leído previamente. Claro. Entonces, como ya sé que estos tienen su joyita, entonces esos lo que hago es volveros a leer para el podcast, que es cuando los subrayo y todo eso, pero los he leído previamente, ¿no? Pero ahí es donde cada vez cuesta más. O sea, te diría que libros memorables por año puedo leer 2 o 3, no mucho más. Es triste. Es triste porque se ha democratizado el crear libros, pero también al democratizarse se ha bajado el nivel de calidad, porque no hay como la gente autoedita, no hay un editor que valide, que diga, oye, esto está un poco mediocre, un poco soso y tal, ¿y qué pasa? Pues que salen cosas mediocres y sosas. Tú, o sea, ¿quién es Luis Ramos? Porque claro, yo creo que la gente no te conoce mucho tu historia, ¿verdad? No deberían, no tienen por qué, no tienen por qué, pues soy una persona privada en ese sentido, ¿no? Vale, bueno, de mi casa y todo eso, pero sí, o sea, pero vamos, que es un tío que se fue un día a México, que hemos estado hablando antes, me queréis tirar por ahí, ¿no? Bueno, yo me fui a vivir a México hace 20 años prácticamente. Pero yo había sido ingeniero informático y había trabajado y había crecido. Había seguido la carrera de la rata que dicen, ¿sabes? De ser ingeniero, bueno, de estar en una empresa, medrar, crecer dentro de la empresa y a ver a dónde llegaba, ¿no? Y llegué muy alto en la empresa. ¿Sabes? Llegué a liderar equipos. Yo viví un año en Londres liderando equipo en Londres, liderando equipo en Frankfurt, en Alemania.
Entonces, en teoría, yo lo había conseguido, ¿no? Todo lo que te dicen de estudia, consigue un trabajo, crece dentro de la empresa y llega a conseguir cosas, ¿no? Para poder retirarte bien y todo eso, yo estaba siguiendo ese camino. Cada paso que yo daba, peor me sentía. Entonces, ¿qué era sentirme peor? Para mí sentirme peor era cada vez más solo, más desconectado de mi familia, de mis amigos, cada vez más vacío, porque cada paso que en teoría me tenía que llenar más, me vaciaba más. Entonces me encontré liderando equipos en Londres y tal, con un BMW, con todo lo que tú quieras, ¿no? O sea, lo había conseguido. Y me sentía fatal. O sea, odiaba mi vida, literalmente. Entonces, irme a México fue pedirme un año sabático, un año de excedencia en el trabajo, y en este caso, pues para desconectarme, para buscar otras cosas en la vida. Y afortunadamente lo que sucedió fue que descubrí, yo toda la vida había tenido la ilusión de construir, no sé si casas, que es lo que acabé construyendo al final, pero construir cosas, crear cosas, ¿no? De hecho, el informático también es un poco de creación de cosas en alguna forma, ¿no? Entonces, ahí pude cristalizar eso y me asocié con una familia muy amiga mía y entre el papá, el hijo y yo nos asociamos, hicimos una empresa y empezamos a construir sin experiencia ninguna los tres ingenieros, por cierto, pero ninguno ni arquitecto ni nada. Desarrollamos el primer proyecto, 28 casas, salió muy bien, aprendimos un poco del negocio, teníamos arquitectos que hacían toda la parte técnica y todo eso, y de ahí creció. Yo me he dedicado durante 15 años a la construcción, y luego también al tema de inversión inmobiliaria y todo este tipo de cosas. Y esto del podcast, donde Narices entra, pues entra como mi hobby. Yo era una persona que yo pensaba que entonces emprender me iba a dar la felicidad. No me la dio del todo, aunque económicamente era mucho más rentable y todo eso. La verdad es que yo no disfrutaba tanto con mis clientes porque estabas trabajando durante 8 o 10 meses para ellos y luego al final, ¡ay! No me imaginaba la casa así. Yo digo, ¿será posible? Llevas 10 meses. Pues era así en el render, ¿sabes? O sea, yo eso lo llevaba muy mal, ¿no? Me frustraba porque quieres crear algo y generar un impacto y no lo estaba haciendo, ¿no? Aunque estaba creando cosas. El hobby que yo me planteé era un podcast. ¿Por qué? Porque yo escuchaba muchos podcasts, porque yo había hecho radio de joven y me gustaba el tema del micro y digo, ¿qué narices de radio me va a contratar ahora? Pues me monto la mía y me monté un podcast, ¿no? De audio. Y lo que decíamos, ¿de qué hablo? De libros, porque siempre he leído muchos libros. Hace 9 años ya, ¿eh? Empecé en enero de 2016. En esa época no había podcast casi, ¿no? En español. Había pocos, pero sí había. Por ejemplo, yo escuchaba a Joan Boluda, que todavía sigue estando ahí, es un animal creando contenido todos los días. Estaba Víctor Martín. Había una serie de personas que estaban creando y yo seguía, ¿no? Entonces, de alguna manera me fijaba en ellos y digo, pues yo voy a crear lo mío, hablando de libros. Y como os decía, pensaba, no me va a escuchar ni Dios. Al principio, efectivamente, se cumplió eso, no me escuchaba ni Dios y estaba yo el 190 en las tops, pero fue escalando y a los 3-4 meses ya era número 1 en México, luego número 1 en Dominicana, en Bolivia. Entonces, ahora mismo es el único podcast que ha sido número 1 en los 24 países en negocios. He sido número 1 de todo el país en 9 países. Y es el único podcast de negocios en español en Estados Unidos desde hace prácticamente 9 años. Wow. Y Luis, después de tanto tiempo y probar el mundo corporativo, estar arriba, ganar dinero, ver que no era lo tuyo, pasarte a la construcción, ¿qué es lo que qué es esa pasión o qué es ese propósito que te has dado cuenta que tienes? La búsqueda de la felicidad me llevó a decir, voy a seguir la carrera de la rata, lo que decíamos, y esa búsqueda de la felicidad no la encontré cuando estaba en una empresa. Me salgo de la empresa para emprender yo. En teoría, emprendedor, ¿no? La etiqueta, ya soy emprendedor. Y ser emprendedor me iba a dar la felicidad. No me la dio, como os dije, o sea, me dio muchas cosas, pero no la felicidad. La felicidad la he encontrado a raíz del podcast, no por el podcast en sí, porque al final lo disfruto, me gusta, a nivel logística me gusta, pero lo que me gusta es lo que se ha generado alrededor de eso. El podcast al final es una creación de contenido que tiene que ver con tu marca personal. Y yo no sabía que estaba creando mi marca personal, yo estaba divirtiéndome y haciendo cosas que me gustan. Entonces creo una marca personal que es una audiencia, una tribu, que dice Seth Godin, una tribu alrededor de uno. Y es esa tribu la que me empieza a escribir mails. Hostia, muchas gracias. Hostia, me ha ayudado, me ha inspirado. O
me estoy divorciando, ayúdame, o quiero salirme de mi empleo, ¿qué hago? ¿No? Entonces, llamadas de ayuda o de agradecimiento, en el primer año y medio recibí 12.000. Wow. Bueno, recibí más, respondí 12.000. Eso lo teníamos documentado porque hice una charlateta al año y medio y hicimos el conteo de cuántos mails yo había respondido. Yo manualmente, con estas manitas, había respondido en un año y medio 12.000 correos. 12.000, que a lo mejor son 8.000 o 9.000 personas que te están diciendo gracias o te están diciendo, hostia, ayúdame, ¿qué puedo hacer? No sé qué hacer, ¿no? Entonces, a raíz de eso es cuando tú te das cuenta de que tú tienes, con una marca, lo de Spider-Man, ¿no? Es un gran poder y una gran responsabilidad. Y es tal cual. O sea, tienes un gran poder porque hay mucha gente que te escucha y se fía de ti. Es confianza, has generado confianza. Pero también puedes generar a la vez un impacto. Que eso es lo que yo no había conseguido ni siendo empleado ni siendo emprendedor empresario. No estaba generando un impacto. Yo no sabía lo que faltaba en mi vida. Yo siempre hablo que para mí la felicidad es una mesa de 3 patas. Yo decía, la primera pata, ingresos. Tienes que tener ingresos, pero también tienes que tener tiempo para disfrutarlo, ¿no? Tiempo con tu familia, tiempo para ti, ¿no? Entonces es la segunda pata, dinero, tiempo, y yo siempre decía, la tercera pata es la movilidad. La movilidad es la capacidad de no estar atado a mi negocio, no estar, tengo un restaurante y no puedo salir de vacaciones, ¿no? O sea, la movilidad. Entonces, para mí, la felicidad era eso. Y era mi filosofía de vida. Pero me di cuenta que no, que una mesa de 3 patas se aguanta de pie, pero no es estable. La cuarta pata es el impacto y el legado. Y eso lo descubrí solo cuando empecé a exponerme públicamente y a impactar a otras personas. Intentar, de nuevo, ayudar de forma desinteresada, respondiendo mails, haciendo lo que pudiera estar en mi mano para impactar a esas personas. Esa pata del impacto es lo que ha hecho que mi mesa sea estable. Y no una más que otra, porque si generas más dinero que impacto, la mesa se desequilibra, pones un vaso, se te va a caer. ¿Piensas que todos tenemos que tener este impacto con redes sociales? Porque ahora parece que está de moda el tener 100 canales. Igual el impacto puede lo puedes ser hacer con redes sociales o puede ser de cualquier forma. O sea, puede ser con una ONG que estés ayudando, estés colaborando. Puede ser dando una charla en un coworking, ¿sabes? Compartir lo que nosotros tenemos dentro para ayudar a otros. Entonces, esa actitud de ayuda, de servicio, ¿no? Que dicen en la iglesia, ¿no? Pero pudiera ser, es lo mismo, ¿no? Total. Esa actitud de ayuda a otros de forma desinteresada genera oleadas de, la palabra técnica es buen rollo. Y el buen rollo, ¿qué te permite? Te permite que con ese buen rollo otras personas se beneficien y te digan gracias, me has ayudado, me has servido, me has sumado o me has multiplicado. Y tú te llevas eso y dices, y entonces claro, el que esté escuchando ahora va a decir, oye, y aquí la pasta, que de esto no se vive. Y efectivamente, de eso no se vive. Pero yo lo que he aprendido es que el dinero es siempre la última variable, no la primera. Cuando yo haga un negocio, si yo retraso la variable del dinero, que tiene que estar, pero si yo la retraso y me centro en que sea de mayor ayuda, de mayor impacto a los demás, el dinero siempre llega. Llega como consecuencia de tu ayuda y normalmente llega mucho más. Yo he construido y he generado ingresos con la construcción. Os podéis imaginar que el dinero que se mueve es un volumen interesante. Yo genero más ingresos ahora que con la construcción. Wow. ¿Pero por qué? Porque he dejado de preocuparme de activamente. Con el otro estaba haciendo la Excel todo el día de ingresos, gastos, cómo vamos, hoy no llegamos, flujo de caja, lo que quieras. Ahora no. Ahora mi ilusión los lunes o los domingos o el que sea, porque puede ser un lunes que trabaje un domingo, para mí es indiferente, mi idea siempre va a ser, ¿qué puedo aportar? ¿Cómo puedo sumar? Con un libro, tengo 3 podcasts ahora, con un libro, con una entrevista, con una aportación de marca personal o de emprendimiento o de lo que sea. ¿Qué puedo aportar? ¿Qué he aprendido que puedo compartir con otros? Y eso luego se transforma en buen rollo por parte de la gente, se crea esa descompensación en la balanza en la cual tú estás dando más de lo que recibes y la gente es buena por naturaleza, y entonces va a llegar un momento, tarde o temprano, en que esa balanza se va a equilibrar. Y a lo mejor es alguien que dentro de 9 años te compra un curso. A mí me pasa, yo te escucho desde 2016 y me compró ahora. Pues bienvenido sea. ¿Sabes? Esa siembra es continua, pero ese buen rollo que creas
Hay gente que no te comprará nunca, pero siempre te estará agradecida y siempre va a sumar en tu cuenta a favor, eso es lo que más va a sumar, ¿vale? A ayudar a otras personas.